Saludos, buenas, mi nombre es Ana Cristina Domínguez Sánchez. El día de hoy les estaré hablando acerca de un interesante tema que llama mucho la atención para muchos psicólogos y personas que están en el área. Bueno, les estaré hablando acerca de lo que es la escala. La escala no es más que un instrumento que se utiliza para medir las variables no cognitivas, por ejemplo, las actitudes, intereses, preferencias y opiniones de las personas. También la escala se caracteriza porque los sujetos han de responder eligiendo sobre una escala de categoría graduada y ordenadamente. Existen diferentes tipos de escalas que podemos encontrar, como es la escala de ansiedad, la escala de confianza, la escala de depresión, la escala de altruismo y lo que es la escala de evaluación y agresividad. Le quiero estar definiendo lo que es un poco de lo que es la escala de altruismo y otras escalas. La escala de altruismo no es más que una conducta que consiste en ayudar a las demás personas a cambio de nada. La escala de confianza, esto es un grado en que las personas tienden a creer en la verdadera las afirmaciones e intenciones de los demás. Y por último, ya para concluir, está la escala de nivel de actitud, que esta consiste en que algunas personas no son capaces de entender su vida si no están involucrados en algún tipo de actividad. Ya para culminar, mi compañera Lileiki le estará hablando acerca de lo que son los tipos de inventario y le estará explicando un poquito más a fondo de qué se tratan esos tipos de evaluaciones. Es cuanto. Muy buenos días, mi nombre es Lileiki Martínez y les estaré hablando sobre inventarios clínicos. El término inventario denota una lista ordenada de bienes u objetos que en el ámbito de la medición hace referencia al listado de rasgos, actitudes, preferencias o habilidades personales de una conducta o personalidad. Aunque su uso frecuente acontece en ambientes clínicos como un listado de síntomas o problemas que el individuo debe señalar que ocurren en él o no, los inventarios de personalidad constan de reactivos que atañen a las características personales, los pensamientos, sentimientos y la conducta. Inventarios de Beck. Los 4 instrumentos de este grupo son el inventario de ansiedad de Beck, el inventario de depresión de Beck, la escala de desesperanza de Beck y la escala de ideación suicida de Beck. Estos inventarios constan de 20 a 21 reactivos y pueden completarse en 5 a 10 minutos. Inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Al igual que el inventario de intereses de Strong, los inventarios de personalidad con codificación de criterios están compuestos por reactivos o escalas que diferencian entre dos o más grupos de criterios. Inventario de la personalidad adulta. Relacionado con el 16FP está el inventario de personalidad para adultos, el cual, junto con el inventario multifásico de personalidad de Minnesota y el inventario de evaluación de la personalidad, recibió el mayor número de citas de investigación de la personalidad durante los pasados 6 años. Las escalas de contenido constan de 7 características de personalidad: extrovertido, ajustado, realista, independiente, disciplinado, creativo y emprendedor. 8 estilos interpersonales: preocupado, adaptado, aislado, sumiso, despreocupado, no conformista, sociable y asertivo. Y 6 factores de estilo de vida o de carrera: práctico, científico, estético, social, competitivo y estructurado. Inventarios de contenido validado y calificación múltiple. El primer inventario de ajuste de calificación múltiple o multifásico fue el inventario de personalidad de Bauerter. Constaba de 125 reactivos que debían responderse con un sí o no por estudiantes de preparatoria, universitarios u otros adultos. Al asignar diferentes pesos numéricos a diferentes reactivos, el Bauerter se calificaba en 6 variables: tendencia neurótica, autosuficiencia, introversión, extroversión, dominio, sumisión, sociabilidad y confianza. Es cuando. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Perla Maciel Belletano y le estaré hablando sobre la escala de ansiedad de Hamilton. La escala de ansiedad de Hamilton nos revela algo muy importante, que no todos experimentamos la ansiedad de igual modo. Dicho estado está confortado por un estado psíquico y un amplio síntoma psicomagnético. La escala de ansiedad de Hamilton es uno de los cuestionarios psicológicos más utilizados para clarificar el grado que sufre una persona.
No es, por tanto, un instrumento de diagnóstico, sino es un recurso útil para medir el estado de una persona de ansiedad del paciente, que como cuáles son sus miedos, los procesos cognitivos y el estado psíquico. A continuación mi compañera le estará dando la continuación del tema. Mi nombre es Nicole y yo voy a estar dando continuidad al tema escala de ansiedad de Hamilton. Más tarde, en 1969, el doctor Hamilton quiso ir un poco más allá y mejorar la escala. Así, entre esos ítems que estaban enfocados a valorar la ansiedad somática, también hizo una distinción entre los signos asomáticos, los asomáticos musculares y los signos asomáticos sensoriales. De este modo y con ese grado de afinamiento a la hora de diseñar esta prueba lo más ajustada posible, ya intimaba a una pista evidente sobre estos ítems. Cada persona experimenta la ansiedad de un modo particular. No hay dos realidades semejantes, pero por lo tanto no a todos nos sirven las mismas estrategias terapéuticas. Pruebas como la que pasamos seguidamente a detallar son muy adecuadas para personalizar al máximo los tratamientos con base a las necesidades particulares a cada paciente. La escala de ansiedad de Hamilton nos revela algo importante, y es que, como dije anteriormente, no a todos nos experimenta la ansiedad de igual manera. Dicho esto, está confirmado, además por estados psíquicos y amplios, también síntomas psicóticos. Mi nombre es Marta Cuello y soy estudiante de psicología clínica. La materia que estoy cursando es psicodiagnóstica. El tema que me toca exponer es inventario de depresión. Si hablamos de depresión, nos preguntamos muchas veces, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental o un estado de ánimo caracterizado mayormente en mujeres menores de 45 años. Si hablamos de depresión, podemos ver que la depresión es algo fuerte, pero en esta ocasión le voy a hablar del test de depresión. El test de depresión de Beck, creado por el psiquiatra e investigador y fundador de la terapia cognitiva, Aaron T. Es un cuestionario autoadministrado que consta de 21 preguntas múltiples. Esas preguntas se le hace a personas que tienen problemas de depresión. En ese cuestionario vamos a ver cuáles son las preguntas que se le hace a un paciente con ese problema de depresión. La primera pregunta que puede surgir en ese cuestionario es tristeza. La segunda es desánimo, fracaso, insatisfacción, culpabilidad, descontento, autocrítica. Un sinnúmero de preguntas, llorar, irritación, desánimo. Son 21 preguntas, pero le voy a hacer esa. Entonces, la posible respuesta de esas preguntas, por ejemplo, si tú le haces una pregunta a una persona que está con depresión, tú le vas a preguntar que si está triste, esa persona te va a dar una posible respuesta que sí, me siento triste continuamente. Si está desanimado, te va a decir que se siente desanimado, porque una persona con depresión normalmente no es una persona normal como nosotros los que estamos activos. Una persona con depresión está como desconectado, como desactivado de lo que es la vida. Entonces, los síntomas de una persona de depresión son todo eso mencionado
en el cuestionario y mucho más. Una persona con depresión muchas veces se encierra en una casa, no se baña, llora mucho, acude muchas veces al suicidio, no tiene deseo de vivir, no se baña, no se arregla, no tiene deseo de hacer nada, todo lo que para ellos todo es malo. Entonces, en ese cuestionario nos damos cuenta si la persona tiene una depresión leve o una depresión severa. Entonces, cuando una persona acude a un especialista de la salud, es el primer cuestionario que le hacemos. Entonces ahí el especialista va a denotar si esa persona está bien o está mal, si tiene una depresión leve o una depresión severa. Entonces esas personas que están así tenemos que ponerle mucha atención a esos pacientes que están depresivos, porque una persona depresiva es como una bomba de tiempo. En cualquier momento puede acudir al suicidio, puede acudir a muchas cosas que no son buenas. Muchas veces sí, esas personas buscan ayuda, pero la mayoría de veces no la usan y siguen con esa depresión constantemente. Y ahí es que tenemos que buscar ayuda para esas personas que están deprimidas. Es cuanto, espero. Hola, buenas, mi nombre es Naycheli Pérez, matrícula LR19-20603, y yo le voy a estar hablando sobre el inventario para medir la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que la persona piensa, se siente y comporta. Es un trastorno mental devastador que implica directamente a las esferas tanto personal, social y familiar del individuo, afectando así aproximadamente al 1% de la población, y tiene su inicio en la adolescencia tardía o adultez temprana. Por ello, la prevención y la detención temprana de este trastorno constituye una de las principales prioridades en materia de salud mental de las autoridades sanitarias. La evidencia clínica sugiere que la rápida detención de un cuadro psicótico con una posterior intervención temprana eficaz no solo mejora el pronóstico del trastorno a corto, mediano o a largo plazo, sino que también indicará una mejora en los resultados del tratamiento. El paradigma de alto riesgo psicométrico tiene como finalidad la detención mediante la utilización de autoinformes a partir del perfil de puntuación de los individuos, de aquellos participantes con una mayor vulnerabilidad teórica de desarrollar un trastorno psicótico en el futuro. Por eso, la detención temprana de este tipo de individuos dispone de acuerdo a los instrumentos de evaluación que nos permiten tomar decisiones sólidas y fundadas a partir de su puntuación. El principal objetivo de este estudio es representar la construcción y validación de un autoinforme de reciente creación denominado SchizoQ, que significa Cuestionario Oviedo para la evaluación de la esquizotipia. El análisis de la estructura interna arrojó que una solución tridimensional, que es la distorsión de la realidad, anedonia y la desorganización interpersonal. Asimismo, la subescala del SchizoQ correlaciona la forma moderada de la escala de autoinforme de valoración de depresión, problemas comportamentales, rasgos de personalidad. El SchizoQ es un instrumento de medida breve y sencillo y con adecuadas propiedades psicométricas, que puede ser utilizado como herramienta epidemiológica y como método de screening psicopatológico en poblaciones generales. Las futuras investigaciones realizarán los estudios longitudinales con la finalidad de examinar la capacidad predicta del El cuestionario esquizofrénico de la personalidad de niño es un autoinforme compuesto de 22 ítems que ha sido modificada como de SPQC a SPQB y permite evaluar los rasgos psicóticos en la población infanto-juvenil. El SPQC consta de 3 subescalas, que es el cognitivo-conductual, ideas de referencia, suspicacia, pensamientos mágicos y experiencias perceptivas extrañas.
El interpersonal, que está la ansiedad social, la ausencia de amigos íntimos, afecto a planear y la suspicacia. Y la desorganización, comportamiento y lenguaje raros y excéntrico. En este estudio se utilizó un formato de respuesta Likert con 5 categorías. 1, comportamiento completamente desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. Un formato de respuesta Likert para mejorar la fiabilidad de las puntuaciones y favorecer la obtención de evidencia y validez. Es cuanto. Ahora mi compañera le seguirá dando la continuación del tema. Muchas gracias. Mi nombre es Milena Mosquera, yo le voy a estar dando continuidad al tema de inventarios para medir la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental caracterizado por la pérdida de contacto con la realidad, clínicamente conocido como psicosis. Pueden tener alucinaciones, por lo general suelen escuchar voces, tener creencias falsas firmemente sostenidas, delirios, alteraciones tanto en el pensamiento como en la conducta y una baja expresión emocional. Uno de los inventarios para medir la esquizofrenia es la PANSS, que se encarga de medir 3 subescalas de la psicopatología, que son los síntomas positivos, negativos y generales. La PANSS permite la clasificación categorial sintomatológica que presenta la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Aporta no exclusivamente a la presencia o severidad, sino que también aporta al grado de distorsión que puede causar en la vida del sujeto y la intensidad del trastorno mental. Esta escala está formada por 30 ítems con una subescala positiva que incluye delirios, desorganización conceptual, comportamientos, alucinaciones, hostilidad, suspicacia, perjuicios, entre otras. Dentro de la subescala negativa tenemos retraimiento emocional, retraimiento social, dificultad de pensamientos abstractos, falta de fluidez en conversaciones y pensamientos estereotipados. Dentro de la subescala general se valoran las preocupaciones somáticas, la ansiedad, la depresión, entre otras. La siguiente escala fue la escala de impresión clínica global, conocida por su abreviatura CGI. Para esquizofrenia fue creada por Maria Joseph. El concepto de mejoría se refiere a la distancia existente entre el estado actual del paciente y el estado del paciente al inicio del tratamiento. El rasgo distintivo del síndrome deficiario es la pérdida de viveza y de eficacia. Las personas que sufren el síndrome deficiario pierden el interés en la gente y en las cosas, y esto no se le puede atribuir al tipo de medicación o algún tipo de depresión o suspicacia, sino que son síntomas del propio trastorno. El SDS, el síndrome deficiario de esquizofrenia. Según las diferentes investigaciones, el síndrome deficiario no fue creado para ser utilizado como una escala, sino como un instrumento diagnóstico. La información de este inventario se obtiene a través de entrevistas con el paciente o familiares. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.